Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de exonumia española y concretamente de las fichas de las cooperativas El Reloj y La Dignidad, dos cooperativas que estaban afincadas en Barcelona allá por finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto lo hago porque Sergio Aiolio Pavlovsky me ha propuesto un artículo al respecto. Lo ha escrito, yo lo he repasado y a partir de ese artículo pues he sacado este podcast. Y bueno, antes de nada, una reflexión sobre el tema de la exonumia, que bueno, la exonumia española, curiosamente, creo que es la primera vez que sale en el canal de YouTube. Alguna vez sí que he hablado de pellofas, también podría encajar dentro de la exonumia. Pero lo que son fichas de cooperativas y demás, nunca he tratado ni un podcast, ni un vídeo, ni nada por el estilo, a pesar de que sí que lo he hecho con algunos países hispanoamericanos. Esta aparente paradoja se debe a que hay bastante más interés sobre las fichas y sobre la exonumia en general en Hispanoamérica que en España. Y aquí habría que preguntarse por qué. Yo creo que, por un lado, la exonumia, las fichas generalmente agrarias, pues son bastante más comunes en Hispanoamérica que en España. Fueron un fenómeno muy común allá en Hispanoamérica, como digo, especialmente en el mundo agrario, cosa que en España pues no se dio porque no había tantísima escasez de moneda. Y luego además los coleccionistas, pues en España nos llama la atención más la moneda, yo creo que también porque hay muchas monedas muy asequibles. O sea, en España es fácil encontrar monedas, bueno, pues a un precio muy módico, pues desde el Imperio Romano hasta la actualidad, pasando por la Edad Media, pasando por los Austrias, los Borbones y demás. Cosa que en Hispanoamérica pues muchas veces no es así. Muchas veces la moneda local, ya si queremos ir al siglo XIX, pues resulta bastante cara en muchos países, en otros no tanto. Yo creo que por eso es por lo que hay más interés en la exonumia, ¿no? en las fichas locales, en este dinero privado en Hispanoamérica que en España. En otros lugares del mundo, pues no lo sé. No lo sé pues porque no lo conozco con tanta profundidad como en el mundo hispano, que es donde me he movido pues, bueno, prácticamente toda mi vida. Al menos toda mi vida a nivel de coleccionista y de numismático o de divulgador numismático, vamos a decirlo así. Bueno, entonces, hecha esta pequeña introducción, vamos con estas fichas de las cooperativas El Reloj y La Dignidad. Y antes de nada, pues otra nueva introducción. En este caso voy siguiendo a lo que ha escrito Silvestre Aiolio Pavlovsky sobre el cooperativismo en España a finales del XIX y principios del XX. Y es que España fue cuando se desarrolló. España se industrializó muy tarde. Y hasta finales del XIX no había zonas verdaderamente industrializadas en España. De hecho, dicen me dijeron mis profesores, ¿no?, que fue con la Primera Guerra Mundial cuando ya España realmente se industrializó. Pero antes sí que es verdad que había ciertos núcleos urbanos, ciertas zonas del país donde empezaba a haber una industria importante. O sea, tenemos Cataluña, ahí tenemos País Vasco, también partes de Asturias, mientras que otros lugares, todo lo que serían las Castillas, Aragón y demás, eran realmente pobres y eran entornos totalmente agrarios, sin apenas industria, bueno, más allá de la industria que pudiese haber en el siglo XVIII o poco más, ¿no? En Palencia, que es mi ciudad, pues a mediados del siglo XIX todavía hubo una revuelta del pan, o sea, revuelta de hambre, ¿no? Algo propio del antiguo régimen, lo cual muestra pues, que la situación económica de la Castilla profunda pues, era paupérrima en comparación con otras zonas de la península. Claro, estas ciudades que empezaban a estar industrializadas, pues traían consigo una nueva problemática, ¿no? Unas nuevas dinámicas sociales que, bueno, pues se han querido ver como un distanciamiento entre la clase obrera y la clase burguesa. Había ciertas élites que podían controlar gran parte del capital, que acumulaban riquezas, mientras que, bueno, la clase trabajadora sufría unas condiciones de explotación o unas condiciones precarias. Al menos esto es lo que ha considerado mucha gente, lo que ha considerado
mi colega Silvestre Aiolio Pavlovsky en el artículo que ha escrito, y yo, bueno, pues aunque mi opinión en algunos casos difiera, yo por supuestísimo que acepto su punto de vista, y es más, me parece muy bien que de esa forma se enriquezca el blog numismático. Bueno, mientras estas brechas sociales empezaban a ser cada vez más y más y más grandes, empezaba a haber cada vez mayor tensión social. Y entonces había diferentes ideologías, no sé si llamarlo así, diferentes corrientes de pensamiento que, bueno, intentaban proporcionar ciertas soluciones a esta brecha social, este distanciamiento entre la clase proletaria y la clase burguesa. Bueno, una de ellas, una de estas soluciones o ideologías sería el anarquismo. Claro, dentro del anarquismo pues hay mil y un variantes, no vamos a entrar en ellas. Aquí lo que se proponía en general era la eliminación del Estado y se proponía una autogestión y una acción directa por parte de los trabajadores como una forma de emancipación. Una acción directa en las cuestiones políticas y en las cuestiones industriales. Obviamente, como digo, dentro del anarquismo había mil y un variantes, y la sigue habiendo. También había otros que eran socialistas barra comunistas. En esas épocas, estamos hablando de finales del 19, principios del 20, no había una distinción clara como hoy en día lo que entendemos, ¿no? Bueno, estos socialistas lo que buscaban era la organización de los trabajadores para redistribuir la riqueza de manera equitativa. Lo que se viene de llamar la famosa lucha de clases marxista. Y luego habría otros que serían pues, los cristianos sociales o gente que venía de unas corrientes más tradicionales, y lo que buscaban era la intervención de ciertos poderes, como pudiera ser la Iglesia, en estos problemas sociales, y de estas formas podría haber unas iniciativas solidarias entre los trabajadores o también entre la patronal y los trabajadores. Entonces habría como esas tres formas, bueno, se podrían distinguir algunas más, pero bueno, yo diría que con estas tres ideologías podríamos encajar buena parte de los movimientos obreros que hubo, pues eso, finales del 19, principios del 20. Luego ya posteriormente entraría el fascismo y demás cuestiones, pero eso ya sería más tarde. Claro, estas ideas, las tres de ellas, podían encajar muy bien con las cooperativas. Y de hecho, hubo cooperativas que seguían diferentes ideologías. La idea era dar una respuesta a unos problemas sociales, a unos problemas económicos que tenían estos trabajadores, proporcionándoles unas estructuras económicas que facilitasen esa transformación social. Claro, la estructura de la cooperativa variaría si se organizaba con unos ideales anarquistas o socialistas o de estos cristianismo social que hemos denominado. La idea es que dentro de la cooperativa los diferentes trabajadores pudiesen tener accesos a productos básicos, se le podía dar crédito y se le podía dar empleo incluso a estos mismos trabajadores. Además, se les podía dar formación, educación, seguridad, o sea, una serie de servicios que podrían ser autosustentados con el trabajo de los propios trabajadores organizados. Bueno, la idea pues parecería bastante interesante. En algunos casos funcionó mejor, en otros casos funcionó peor. También es verdad que a día de hoy sería muy difícil trasladar. O sea, esa idea de cooperativas que había a principios del siglo XX ya no queda. Lo que hoy entendemos como cooperativa de trabajadores tiene, bueno, muy poco que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Y ni lo que se entendía por las cooperativas a principios del siglo XX, ni tampoco lo que se entendían por las cooperativas en la Unión Soviética, cosa que yo también he podido ver de primera mano en mi estancia en Estonia, ¿no? He podido ver las infraestructuras y todas estas cuestiones. Bueno, dentro de las muchas cooperativas que hubo en España, y especialmente en Cataluña había muchísimas, pues hay dos que son de las que vamos a tratar en este podcast. Sería la cooperativa El Reloj y la cooperativa La Dignidad. Ambas estaban en Barcelona. La cooperativa El Reloj nació a finales del siglo XIX y estaba impulsada por un grupo de trabajadores urbanos que buscaban mejorar su acceso a bienes de primera necesidad. El lema de esta cooperativa era
tiempo y justicia para todos. Entonces, lo que buscaban era una distribución equitativa de recursos. Con esta cooperativa del reloj se redujo significativamente el coste de vida de cada uno de los miembros de la cooperativa porque, por un lado, se fomentaba una cultura de ahorro, se fomentaba una cultura de planificación financiera en el medio y largo plazo, se buscaba la cooperación entre los miembros y también las compras conjuntas, o sea, el poder llegar y adquirir grandes cantidades de ciertos bienes entre todas las familias o entre todos los trabajadores que luego pudieran ser repartidos de una forma u otra a cada uno de los trabajadores. Entonces, bueno, pues aquí parece bastante evidente que no es lo mismo ir al mercado, ¿no?, a comprar 2 kilos de arroz que decir, bueno, vamos a comprar 40 toneladas de arroz y luego entre nosotros los vendemos más baratas. Bueno, eso sería la cooperativa El Reloj. La cooperativa La Dignidad era todavía más ambiciosa. Lo que estaba buscando ya no solamente era una cuestión de consumo, sino también ofrecer oportunidades laborales a los trabajadores. Entonces, su lema era trabajo con dignidad, futuro con esperanza. Así que ahí tenemos estas dos cooperativas que cuando se fundaron eran totalmente independientes una de otras, pero que en 1927 se fundieron. Y se fundieron en lo que era un edificio llamado la Unión Cooperatista Barcelonesa. Fue una institución muy activa, especialmente durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, claro, pues con la llegada de Franco, pues obviamente esta cooperativa no encajaba y bueno, pues tuvo que disolverse y bueno, pues de hecho fue objeto claro de represión y de persecución. Hay que decir que esto encaja también bastante con lo que ocurrió con muchísimas otras cooperativas, que se pudieron mantener mejor que peor hasta la llegada de Franco, pues porque todo este sistema de las cooperativas bien pueden ser socialistas, bien pueden ser anarquistas, yo diría que más bien encaja con el anarquismo, pero no encaja bien con un Estado fuerte, ¿no? Entonces, no porque genera un poder intermedio que es un poder que emana del pueblo, ¿no? Emana de abajo arriba, y eso a los estados fuertes, más de corte autoritario, al menos, ¿no?, como era el Estado franquista, pues eso no les gusta. Entonces lo que hacen es acabar con las cooperativas, obviamente, y con cualquier otro tipo de estructura que pudiera hacerles sombra. En la URSS lo que se hizo fue algo distinto. Ahí se hacían cooperativas en la URSS, pero eran cooperativas que venían propiamente del gobierno moscovita, ¿no? O sea, era el gobierno comunista el que instauraba sus cooperativas. Y entonces ahí se hacía con una obediencia ciega al Estado comunista. No, o sea, no tenía nada que ver esas cooperativas de corte social, de corte anarquista, de corte solidario, que podían unirse quien quisiera y quien no quisiera se quedaba fuera de la cooperativa. Eso es lo que había en España y, sin embargo, en la URSS, aunque también muchas veces los llaman cooperativas, pues no tenía nada que ver, simplemente era una estructura que los individuos tenían que estar dentro de esta estructura, les guste o no. Eran granjas comunales y eran, bueno, poco menos que campos de concentración. Digo que las conozco de primera mano, tanto por visitar las instalaciones como por haber tenido amigos que pasaron ahí su infancia. Bueno, vámonos de nuevo a Barcelona. Vamos a las cooperativas del Reloj y de La Dignidad. Y es que en ambas cooperativas había fichas locales, fichas para el uso interno dentro de la cooperativa, fichas que funcionaban como dinero, como moneda internamente en la cooperativa. Esto era algo bastante normal y era algo que mostraba también cómo dentro de la cooperativa la gente estaba organizada más allá del Estado. O sea, la autoridad que estaba emitiendo estas fichas era la propia cooperativa. No necesitaban utilizar el dinero del Estado. Entonces, aparte de ser pues, un objeto de contabilidad, ¿no?, o económico, digamos, estas fichas, también era un objeto que simbolizaba la autonomía económica y la resistencia económica por parte de las cooperativas con respecto al sistema financiero global.
Este sistema económico de las cooperativas pues, se basaba en la confianza mutua, en la autogestión, en la solicitud de intercambios comerciales voluntarios entre los miembros de la cooperativa. Se proporcionaba un entorno justo, más o menos controlado por la propia cooperativa. Y bueno, podía diferenciar de unas cooperativas de otras, pero más o menos esta era la idea. Claro, estas monedas lo que tenían era un sentido para poder garantizar el acceso a los bienes y servicios que ofrecían tanto la cooperativa como tal, como otros miembros, otras personas que formasen parte de la cooperativa, ¿no? O sea, que pudiese ser utilizado internamente como moneda. Así, un trabajador que trabajase en una cooperativa podía recibir un dinero, pero con fichas de la cooperativa, que luego pudiese gastar internamente, o sea, en bienes, en servicios de diferente naturaleza. También se podrían acceder a créditos. En muchas de ellas había unos créditos a bajo interés. Y aquí puede decir, oye, pero es que esto no es muy diferente a lo que había en las fincas agrarias de Hispanoamérica. La única diferencia sería que en la finca agraria, en la cumbre, estaría el latifundista, y aquí en la cooperativa, en la cumbre, estaría la cooperativa, la unión de trabajadores. Pues sí, efectivamente, más o menos es la misma idea. Una es agraria, la otra es urbana. El latifundista versus la unión de trabajadores. Claro, siempre se pone el latifundista como malo, ¿no? Como el esclavista, como el capitalista sin escrúpulos, mientras que la unión de trabajadores las solemos tender a dignificar, tendemos a siempre tener buenas palabras para ellos, que en muchos casos hubo una verdadera solidaridad, en otros casos pues a lo mejor no es tan ideal como nos las han pintado. Pero bueno, en cualquier caso, el impacto social de estas cooperativas fue muy significativo y, como digo, especialmente en la zona de Cataluña. Mejoraron mucho las condiciones de vida de los trabajadores y además se creó un sentimiento de pertenencia y de responsabilidad colectiva dentro de estos grupos de trabajadores. Porque los socios no eran solamente trabajadores y consumidores, sino que se entendían como parte de una comunidad. Bueno, hay que decir también que hay socios de la cooperativa que no necesariamente tenían que trabajar en ella. Hemos dicho que la cooperativa del reloj era una cooperativa fundamentalmente de consumo, no de trabajo, con lo cual la gente trabajaría fuera, pero adquiriría fichas pagándolas para luego poder adquirir los bienes o los servicios que esta cooperativa del reloj ofreciese. Y ya si nos vamos al caso concreto de estas dos cooperativas, pues vemos que ambas emitieron fichas. La cooperativa La Dignidad emitió fichas de 5 pesetas. Es una ficha, la verdad, que bastante bonita, tiene un reverso donde aparece el número 5 con pesetas, así de manera muy elegante, y luego en el anverso indica Cooperativa La Dignidad y hay un atardecer, o un amanecer, la verdad es que podrían ser ambas cosas, sobre el mar. Es un diseño muy bonito. Es una moneda de níquel y no lleva fecha. Por parte de la cooperativa del reloj hay fichas de 5 céntimos, de 50 céntimos y de 1 peseta. En el anverso lleva el símbolo de un reloj de pulsera de la época e indica Cooperativa El Reloj. Además lleva la fecha, aquí sí que hay fecha, 1901. Y luego en el reverso aparece el valor. Valores que pueden ser, como digo, de 5 céntimos, 50 céntimos o de 1 peseta. La de 5 céntimos está hecha en latón y las otras dos, 50 céntimos y 1 peseta, están hechas en níquel. Así que pues estas son fichas, como digo, de las cooperativas La Dignidad y El Reloj. Ahora bien, cuando ambas se unieron en la Unión Cooperatista Barcelonesa, también hicieron fichas de 5 y 10 céntimos, que eran de latón, y fichas de 1 y 5 pesetas, que eran de níquel. En este caso, la estructura de diseño es muy semejante a las dos anteriores. Se tiene un reverso donde aparece el valor de la ficha, de nuevo con letras así muy elegantes, y en el anverso está la
el logotipo con el nombre de la unión, ¿no? Os aparece este amanecer. También indica Unión Cooperatista Barcelonesa, el reloj y la dignidad. Eso para cada uno de los valores. También hay unas que indican vales, y concretamente es vales por 5 panes. Bueno, esta además no es una ficha redonda, sino que tiene una forma así más ondulada, una forma de flor, digamos, y también aparece con una contramarca distinta, aparece un sol radiante, ¿no? Y debajo están las letras UCB, que es Unión Cooperatista Barcelonesa. Bueno, pues estas serían todas las fichas, sería toda la colección de la Unión Cooperatista Barcelonesa, de la dignidad y del reloj. No son fichas demasiado comunes, en el sentido de que no es tan sencillo hacerse con ellas, pero la verdad es que cuando se encuentran son muy baratas de adquirir. Muy baratas porque muy poca gente les hace caso. Estamos hablando de unas fichas que pueden andar por los 10, 15, 20, 30 euros como mucho. O sea, es algo que todo el mundo puede coleccionar. Y no nos olvidemos que esto formaba parte también del circulante de la época. Esto tuvo mucho impacto social, especialmente, como digo, en Cataluña. E igual que son muy interesantes los billetes de la guerra civil, pues estas fichas de las cooperativas catalanas o de las cooperativas de cualquier otro lugar de España también me resultan extremadamente valiosas e interesantes desde el punto de vista histórico. Así que, bueno, como siempre, ¿no? Decimos, no, es que el coleccionismo es muy caro, la numismática es muy cara. Bueno, es muy cara según quieras, porque aquí tienes todo un mundo para coleccionar en las fichas de cooperativas y además es un mundo para investigar. La exonumia española carece de investigadores. Ahí lo dejo. Yo espero que os haya gustado el podcast. Tengo que darle las gracias de nuevo a Silvestra y Olio Pavlovsky por haberme ayudado escribiendo el artículo. Y yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto.